Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Sutran Capacita, un programa de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías Sutran en colaboración con T-Vial, que busca promover el conocimiento de la norma que regula el transporte terrestre y la prevención en seguridad vial. Hoy tenemos como invitados a nuestros amigos del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, más conocido como OSITRAN, quienes explicarán cuáles son los derechos y deberes de los usuarios en la vía concesionada. Acompáñenos. Buenos días con todos, muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Como comentaba, nosotros somos OSITRAN, que son las siglas del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público. Nosotros somos el organismo que regula y supervisa todo lo que son las infraestructuras de transporte de uso público, ya sean carreteras concesionadas, aeropuertos, puertos y vías férreas. Lo que vamos a ver el día de hoy es una presentación lo más sencilla posible y lo más directa, en el sentido de que ustedes puedan entender qué cosa es el OSITRAN, a qué se dedica el OSITRAN, cuáles son sus derechos como usuarios, cuáles son sus deberes y qué mecanismos les ofrece OSITRAN a ustedes para que puedan hacer valer esos derechos. La idea es que ustedes sepan en qué momento tienen que, o sepan cuándo deben recurrir al OSITRAN para poder ser ayudados en cualquier problema que tengan. Vamos a ver primero unos conceptos iniciales, vamos a delinear qué cosa es la institución, a qué nos dedicamos, y para esto es importante saber qué cosa es una infraestructura de transporte de uso público, o una ITUP, como nosotros la llamamos de manera abreviada. Una infraestructura de transporte de uso público es una obra de ingeniería, una obra física de ingeniería, por ejemplo las carreteras, los aeropuertos, los puertos, las líneas férreas, ¿no? Toda obra de ingeniería que tiene como finalidad soportar servicios de transporte, esa es una infraestructura de transporte de uso público. Ahora, ¿cómo es que nacen estas obras físicas de ingeniería acá en el Perú? ¿Cómo es que nacen estas infraestructuras de transporte que supervisa el OSITRAN? Estas nacen a través de un contrato de concesión. Un contrato de concesión suscrito entre el Estado y una parte privada, la empresa privada, que nosotros llamamos la entidad prestadora o la concesionaria. En este contrato de concesión se establecen cuáles son las obligaciones que debe tener esta entidad privada, esta empresa privada, y a cambio qué retribuciones va a recibir por las inversiones que va a realizar. En estos contratos de concesión se establece un aprovechamiento económico por parte de la entidad prestadora, lo que conlleva un derecho de explotación. Por ejemplo, las carreteras que se han concesionado, estas carreteras han sido materia de un contrato de concesión, y en este contrato de concesión se han establecido, primero, niveles de inversión que tienen que realizar las entidades prestadoras, ya sea para construir tramos nuevos o para mantener los tramos que ellos han recibido, y a cambio de esto ellos tienen la posibilidad de cobrar los peajes para poder recuperar esa inversión realizada. Y se establece también un periodo de tiempo de la concesión, de tal manera que en este periodo de tiempo la empresa pueda recuperar, la entidad privada pueda recuperar la inversión que ha realizado. ¿Correcto? Entonces, eso es un contrato de concesión. Antes de continuar, si tuvieran alguna pregunta, me gustaría que me interrumpan levantando la mano en cualquier momento de la exposición, para no dejar las preguntas al final y por ahí a alguno de ustedes se les pase alguna inquietud. Entonces, en cualquier momento de la exposición, levantan la mano y absolvemos la duda o la pregunta que ustedes tuvieran. ¿Qué es una entidad prestadora? ¿Qué es una concesionaria, como nosotros le llamamos? Es una empresa que ha celebrado un contrato de concesión con el Estado y está a cargo de la explotación y la prestación de servicios en la ITUP. Como les comentaba, en algunos casos los contratos de concesión nacen para la construcción de una carretera desde cero.
Es decir, la entidad prestadora a la que se le ha otorgado la concesión, con la cual se ha suscrito el contrato de concesión, tiene la obligación de construir la carretera desde cero. En otros casos ya hay el asfalto, ya está la infraestructura y solamente se le otorga la concesión para que le dé mantenimiento y para que amplíe alguna zona de esta carretera. Ahora, existen dos tipos de usuarios en lo que corresponde a las infraestructuras de transporte de uso público. No hay que olvidar que las infraestructuras de transporte de uso público de por sí, de acuerdo a la concesión, solamente son el soporte para que sobre esta infraestructura se brinde los servicios de transporte que requieren los usuarios. Entonces, bajo ese esquema tenemos a los usuarios finales. Los usuarios finales son aquellas personas que utilizan algún servicio de transporte que se soporta sobre la infraestructura de transporte de uso público para poder satisfacer sus necesidades de movilización, ya sea movilizarse ellos o ya sea movilizar alguna carga, algún encargo. Esos son los usuarios finales. Y los usuarios intermedios son aquellas personas naturales o jurídicas que prestan el servicio de transporte y que son usuarios porque a final de cuentas utilizan la infraestructura para poder brindar el servicio de transporte al usuario final. Nosotros tenemos esos dos tipos de usuarios, los usuarios finales y los usuarios intermedios. Y OSITRAN se encarga de proteger a ambos tipos de usuarios. Nosotros tenemos normas que tienen derechos y deberes para ambos tipos, ambos usuarios, para los usuarios finales y para los usuarios intermedios. Estos son algunos ejemplos de quiénes son los usuarios intermedios y quiénes son los usuarios finales en cada una de las infraestructuras que nosotros supervisamos. Por ejemplo, en lo que es aeropuertos, nuestros usuarios intermedios son las líneas aéreas y las empresas aeroportuarias. Empresas aeroportuarias son las empresas de rampa, las empresas de carga, por ejemplo. Y los usuarios finales vendrían a ser los pasajeros y sus acompañantes. En el caso de aeropuertos, no solamente el pasajero que utiliza el avión o que utiliza el servicio que le brinda la aerolínea es el usuario, sino también aquella persona que acompaña al pasajero. En el caso de las carreteras, los usuarios intermedios son las empresas de transporte de carga y de pasajeros. Y los usuarios finales son los pasajeros que hacen uso de estos servicios y los conductores particulares. En el caso de las vías férreas, son los dueños de las cargas transportadas por tren. Esos son los usuarios intermedios, y los pasajeros de la línea 1 del Metro de Lima, por ejemplo, son los usuarios finales. Y en puertos es básicamente lo mismo que hemos revisado anteriormente. Las empresas que brindan servicios portuarios, como por ejemplo las navieras, las empresas de avituallamiento, son usuarios intermedios, y usuarios finales son los dueños de las mercancías trasladadas por vía marítima o también pasajeros en caso se hable de una nave de transporte de personas. Esos son los usuarios intermedios y esos son los usuarios finales. ¿Cuál es la naturaleza y rol del OSITRAN? Aquí vamos a profundizar en a qué se dedica el OSITRAN, qué es lo que hacemos nosotros. Para comenzar, les debemos decir que OSITRAN cumple básicamente la función de un árbitro. Nosotros somos un organismo técnico e independiente, somos autónomos de manera técnica y somos autónomos de manera financiera, es decir, los recursos que tiene el OSITRAN son autogenerados y de esa manera no evitamos tener algún tipo de presión política por darnos presupuesto o cualquier presión de ese tipo que se pueda generar. Eso nos hace un ente independiente. Las decisiones que toma el OSITRAN son totalmente alejadas de cualquier presión política que pueda existir, cualquier coyuntura política. Y como les decía, nosotros somos un árbitro, porque si nos ponemos a ver en lo que es la industria, el mercado de las infraestructuras de transporte, bajo el concepto de los contratos de concesión que se suscriben, como vimos al principio, hay tres actores principales. El Estado, que actúa a través de los concedentes. En el caso de carreteras, los concedentes el concedente, mejor dicho, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Tenemos el Estado, que es uno de los participantes. El otro participante son los operadores, la empresa privada, la entidad privada, que es la que suscribe el contrato de concesión con el Estado. Y, digamos, uno de los más importantes actores son los usuarios. Todas las acciones que tomen este actor y este actor van a repercutir en el bienestar de los usuarios.
son un elemento importante y por eso también se encuentran dentro de los 3 actores que forman parte de la industria de transporte de uso público, de la infraestructura de transporte de uso público. Y nosotros nos encontramos al medio. Nosotros tratamos de equilibrar las necesidades de cada uno de estos actores. No podemos tomar partido por ninguno de ellos. Si bien es cierto, el OCITRAN es un organismo estatal, como les comentaba, es un organismo autónomo. Y por lo tanto, no podemos tomar partido por el Estado. O sea, no podemos ponernos una venda y tomar decisiones que en todos los casos beneficien al Estado. Tampoco podemos tomar decisiones que redunden en beneficio para los operadores. Y lamentablemente tampoco podemos tomar partido por los usuarios. Esto no quiere decir que nosotros no pensemos en el usuario y no les demos herramientas para que puedan hacer valer sus derechos. Si bien es cierto, somos un organismo independiente y somos un árbitro que se encuentra en el medio de los 3 actores, no podemos, como el Indecopi, que sí tiene un rol de defensa, nosotros no podemos tener un rol de defensa, pero sí tenemos un rol de protección. Y por eso es que tenemos normas que protegen a los usuarios contra cualquier abuso que puedan cometer las administradores de las infraestructuras de transporte de uso público. ¿Cómo actúa el OCITRAN entre el Estado y los usuarios? Nosotros nos encargamos de que al momento de que se proponen los contratos de concesión de una nueva infraestructura, nosotros garantizamos tarifas eficientes. ¿Cómo participamos entre la relación el Estado y el operador? Nosotros nos encargamos de que se cumplan todos y cada uno de los artículos contenidos en los contratos de concesión. Y después, ¿cómo regulamos la relación entre operador y usuario? Limitando el ejercicio del poder monopólico de las entidades prestadoras de las infraestructuras de transporte de uso público. Esas son básicamente las acciones que lleva el OCITRAN entre la interrelación que existe en cada uno de estos actores. Y buscamos cautelar de manera imparcial y objetiva que los intereses del Estado, de los operadores y de los usuarios se mantenga balanceado. Ese, en resumen, es básicamente lo que buscamos en el OCITRAN. Estas son las funciones, las 4 principales funciones que tiene el OCITRAN. Tenemos la función normativa. Nosotros nos encargamos de dictar normas específicas o generales que regulen algunos puntos que no están contenidos en los contratos de concesión. Por ejemplo, en los contratos de concesión no se habla de manera explícita sobre proteger o cuáles son los derechos que tienen los usuarios o cuáles son los deberes que tienen los usuarios. En ese sentido, el OCITRAN emite normas de protección al usuario donde se encuentran establecidos cuáles son los derechos que toda entidad prestadora debe cumplir respecto a los usuarios. Los contratos de concesión tampoco establecen cuáles son los mecanismos o cuál es el procedimiento que debe seguir un usuario ante la presentación de cualquier problema haciendo uso de una infraestructura. Entonces, como no existe eso en el contrato de concesión, lo que hace el OCITRAN es emite una norma, que es el reglamento de presentación de reclamos, y lo emite para la protección de los usuarios. Nuestra función reguladora, nosotros a través de nuestra función reguladora emitimos mandatos de acceso, calculamos tarifas y emitimos sanciones. Mandatos de acceso, por ejemplo, en el caso de se presenta más en el caso de aeropuertos, cuando una aerolínea nueva quiere entrar a operar, por ejemplo, en el aeropuerto Jorge Chávez, ahí tiene que seguir un procedimiento, que es el procedimiento de acceso a la infraestructura. Sin embargo, cuando no se ponen de acuerdo el dueño o el que administra la infraestructura con la empresa que quiere ingresar a esa nueva infraestructura, ahí OCITRAN hace uso de su función reguladora y emite mandatos de acceso. Es decir, se emite un mandato en el cual se le obliga a la entidad prestadora a que acepte a la empresa, en este caso la aerolínea, que está solicitando ingresar al aeropuerto Jorge Chávez para realizar sus operaciones. Ejercemos una función supervisora y fiscalizadora porque verificamos que se cumplan todo aquello que esté estipulado en los contratos de concesión y que se cumpla lo que establecemos en nuestra función normativa, es decir, las normas de carácter general y de carácter específico. Supervisamos que se cumplan y si no se cumplen, hacemos uso de nuestra función fiscalizadora, damos inicio a procedimientos administrativos sancionadores y concluimos con sanciones a las entidades prestadoras que incumplan
ya sea lo estipulado en el contrato de concesión o en una norma general o específica. Finalmente, somos un órgano cuya función es la de solucionar controversias. Nosotros resolvemos conflictos entre entidades prestadoras o conflictos que surjan entre las entidades prestadoras o las concesionarias y los usuarios, ya sean usuarios finales o usuarios intermedios. Este es un esquema que resume básicamente cuáles son nuestras funciones, qué cosa es el OCITRAN, ¿no? Aquí está el OCITRAN, las funciones de las que hablamos, sobre quiénes tenemos nosotros injerencia, ¿no? Sobre las entidades prestadoras de carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, para poder responder ante el Estado y ante el usuario final y el usuario intermedio. En lo que corresponde a las carreteras, que es del interés para las empresas de transporte, OCITRAN supervisa un total de 16 carreteras, ¿correcto? Hay que tener aquí bien en claro que OCITRAN, como organismo regulador y supervisor, se encarga de aquellas carreteras o aquellas infraestructuras de transporte de uso público, ya hablando en términos generales, aquellas infraestructuras de transporte de uso público que son de carácter nacional. ¿Qué quiere decir que una infraestructura de transporte de uso público sea de carácter nacional? Que es aquella infraestructura que une dos o más ciudades. En ese sentido, si pensamos en la vía Evitamiento de acá de Lima, eso no es una infraestructura de transporte de alcance nacional porque está limitada su alcance dentro de la ciudad de Lima. Une distritos dentro de la ciudad de Lima, pero no une dos o más ciudades. En ese sentido, la vía Evitamiento no está dentro de las competencias del OCITRAN, ¿no? Tenemos otras carreteras, por ejemplo, si nos desplazamos hacia el norte, nuestras competencias inician desde la red vial número 5. La red vial número 5 es aquella carretera que empieza en Ancón y se prolonga hasta la ciudad de Pativilca. Ahí empieza la competencia del OCITRAN, es decir, desde Ancón hasta Pativilca. Luego empalma con la red vial número 4, que es la que va desde Pativilca a Trujillo, luego con la autopista del Sol, que se prolonga desde Trujillo hasta Piura, y hacia el sur nuestras competencias empiezan en la red vial número 6, que es aquella carretera que empieza en el puente de Pucusana y termina en Ica. Luego nosotros supervisamos todo lo que son las IRSAs, las IRSA Sur, las IRSA Norte, la IRSA Sur en todos sus tramos. Luego en la carretera central nosotros supervisamos a partir del puente Ricardo Palma hacia La Oroya y los desvíos que van al Cerro de Pasco y a Huancayo. Y como pueden ver, todas las otras carreteras que tenemos al sur, ¿no? El desvío Quilca-La Concordia, que es este de aquí, la IRSA Sur tramo 5, Matarania-Zángaro. Y estas 16 carreteras son las únicas carreteras a nivel nacional sobre las cuales el OCITRAN tiene competencia, sobre las cuales el OCITRAN supervisa y regula que se cumpla todo lo establecido en los contratos de concesión, regulamos las modificaciones tarifarias, supervisamos y fiscalizamos. Y obviamente protegemos a aquellos usuarios que hacen uso de estas carreteras, 16 carreteras concesionadas. Esa es la primera parte donde hemos visto a qué se dedica el OCITRAN, qué es lo que hacemos, qué es una infraestructura de transporte de uso público. No sé si tengan ustedes algún tipo de consulta, alguna duda, algo que quieran saber más a profundidad. Si no, seguimos hablando con la parte central de la presentación, que son los deberes y derechos de los usuarios. Si alguno tiene alguna consulta, por favor levante la mano. La consulta es, ¿y las otras carreteras? Ok, sí. Hay otras carreteras que digamos, son operadas por Provías nacional. Ahí el MTC es responsable de supervisar, digamos, niveles de servicio, calidad en el servicio que se presta en esas carreteras. Hay otro tipo de vías que son responsabilidad municipal. Por ejemplo, la vía Evitamiento, que es el ejemplo que le daba, el responsable es la Municipalidad de Lima, ¿no? Ahí no hay, digamos, un ente supervisor relacionado directamente con eso, ¿no? Tendría que ser la Municipalidad de Lima a través de su Dirección de Transporte, quien se hace cargo de que se cumplan los niveles de calidad en esas carreteras.
Por ejemplo, en Piura también las carreteras, que no son las carreteras concesionadas que hemos visto, también dependen de la municipalidad y algunas del gobierno regional, ¿cierto? Sí, tenía una consulta. Desde que usted cruza la puerta. Claro, en el espacio aéreo nosotros no somos responsables. Nosotros somos responsables, o sea, responsables en lo que corresponde a supervisión y fiscalización. Exacto, exacto. Todo lo que es infraestructura, todo lo que es obra, supervisamos nosotros. El espacio aéreo ya corresponde a la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Claro, por supuesto, si usted ve que la pista está en mal estado, podría realizar una denuncia al respecto, ¿no? Eso corresponde a los CITRAN. Sí, eso sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, seguimos entonces con la parte central de la presentación, que son los deberes y derechos de los usuarios. Nosotros tenemos dos normas que regulan lo que son los deberes y los derechos de los usuarios, o para ponerlo en orden como corresponde, los derechos y los deberes de los usuarios. Como yo les explicaba, nosotros somos un árbitro, nos encontramos en medio de los tres actores de la industria de transporte, de las infraestructuras de transporte. No podemos tomar partido por ninguno de ellos. Sin embargo, sabemos que los usuarios se encuentran en una posición desventajosa en relación al operador, al concesionario. Esta posición desventajosa nace desde un principio que es el principio de la simetría de la información. Aquel ente que participe en una relación, digamos, podemos decir una contraprestación, aquel participante de una contraprestación que cuenta con mayor información, tiene incentivos para hacer uso de esa información para favorecerse a sí mismo. Entonces, partiendo de este principio, que es el principio de asimetría de la información, nosotros sabemos que las entidades prestadoras cuentan con mayor información que cualquiera de nosotros que somos usuarios, ya seamos usuarios finales o usuarios intermedios. Y en ese sentido, como cuentan con mayor información, podrían utilizar esta información para beneficio propio. Y en ese sentido, lo que corresponde es proteger al usuario, que es el participante que dispone de menor información sobre el funcionamiento y la operabilidad de las infraestructuras de transporte de uso público. Y por eso tenemos dos normas que lo protegen. La primera es el Reglamento de Usuarios de la Infraestructura Vial, Ferroviaria y del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo. Aquí sí quisiera hacer una presentación, una precisión de lo que estábamos hablando hace un momento, que son aquellas infraestructuras de alcance nacional, que supongo que les quedó claro que una infraestructura de alcance nacional es aquella que une dos o más ciudades, pero se ha hecho una excepción, y esto se los comento como un tema de cultura general, ¿no? Se ha hecho una excepción porque el Metro de Lima, la línea 1 del Metro de Lima y todos los ramales que se construyan hasta el ramal 7, hasta la línea 6 del Metro de Lima, perdón, todos estos también se encuentran bajo la supervisión de los CITRAN, pero estas no son infraestructuras de transporte de uso público de alcance nacional porque solo se desempeñan dentro de Lima. Sin embargo, les comentaba que se hizo una excepción. ¿Por qué? Porque la complejidad en la construcción de esta infraestructura y en la operatividad de esta infraestructura sí ameritaba tener un regulador sumamente técnico y autónomo que permita llevar a cabo acciones de supervisión, fiscalización y regulación de esa infraestructura. Y solo en ese caso se hizo la excepción y la línea 1 del Metro de Lima, la próxima línea 2 y todas las líneas que se construyan, a pesar de que solamente su ámbito de acción es en la ciudad de Lima, todas ellas van a estar bajo la supervisión de los CITRAN. Es una excepción que se hizo a lo que se disponía de que los CITRAN solamente iba a haber concesiones de alcance nacional. Bueno, les comentaba, esta es la primera norma, que es básicamente donde se establecen los derechos para aquellos usuarios de carreteras, de vías férreas. Y esta es la segunda norma, que es el Reglamento de Usuarios de Terminales Aeroportuarios y Portuarios. Los usuarios que hacen uso de los aeropuertos y de los puertos. ¿Qué alcance tienen estas dos normas? El alcance es que estas normas establecen los derechos y las obligaciones de los usuarios finales e intermedios, cuando usan los servicios brindados por las entidades prestadoras. Es decir, los derechos y los deberes que están expuestos en esta normativa benefician a los usuarios finales y a los usuarios intermedios. ¿Y en qué casos no aplica?
esta normativa no aplica para las relaciones de acceso a las infraestructuras de uso público, aeroportuaria y portuaria, porque en este caso se aplica el reglamento de mandatos de acceso, que es lo que les explicaba hace un momento. Y tampoco esta norma tampoco aplica para los servicios que se encuentran bajo la competencia de SUTRAN, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de los gobiernos regionales, de la policía y del INDECOPI. Es decir, hay algunos servicios que no se encuentran bajo la competencia de los CITRAN y por lo tanto no podríamos normar en lo referente a esos servicios. El primer derecho que está estipulado en estas normativas que hemos conversado es el derecho a la información. Información sobre los servicios que brindan las entidades prestadoras. Todos nosotros como usuarios, ya seamos usuarios finales o usuarios intermedios, tenemos derecho a que la información que se nos brinde sobre los servicios sea información veraz, sea información detallada, oportuna y adecuada, para que con esta información nosotros podamos hacer el uso correcto de las infraestructuras de transporte de uso público. Este es el derecho que tenemos y, en contraparte, es obligación de todas las entidades prestadoras brindar información oportuna, adecuada, veraz y detallada sobre los servicios que brinda. Debe brindar información básica sobre los servicios de responsabilidad de las entidades prestadoras. En todas las infraestructuras hay servicios que son de responsabilidad de las entidades prestadoras. Por ejemplo, en una carretera tenemos diferentes servicios, pero hay empresas de transporte que brindan el servicio, valga la redundancia, el servicio de transporte, ya sea de cargas o de personas. Entonces, si hay algún problema con el servicio que brindan las empresas de transporte, en ese caso CITRAN no tiene nada que ver, porque ese servicio de transporte que brindan las empresas de interprovincial o de carga, eso no es un servicio que sea responsabilidad de la entidad prestadora o del concesionario. No forma parte de sus responsabilidades, por lo tanto, no es una obligación de la entidad prestadora brindar información respecto a esos servicios de transporte. Ya sería obligación de las empresas de transporte informar adecuadamente a sus usuarios cuáles son las condiciones de los servicios que ellos están prestando. La información que sí nos deben brindar de manera detallada y oportuna son información de tarifas. Las tarifas de peaje, en el caso de las carreteras concesionadas. Se nos debe avisar con cierto tiempo de anticipación cuando haya algún cambio tarifario, cuando haya algún alza, y también cuando hay disminuciones tarifarias. Se nos debe informar sobre las condiciones y reglas de la prestación del servicio. Normalmente en las carreteras no hay condicionamientos en el uso, porque digamos las carreteras están abiertas las 24 horas del día a menos que haya algún tema de reparación, obra o algún incidente de fuerza mayor que obligue a cerrar ciertos tramos de la carretera. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de reglas de la prestación de los servicios o las condiciones, podríamos pensar en un aeropuerto de provincias, los aeropuertos de provincias no atienden las 24 horas del día, atienden por rangos horarios, y entonces esa es una información que los aeropuertos deben brindarle a los usuarios, de qué hora a qué hora están abiertos y a partir de qué hora cierran, a partir de qué hora abren, ¿no? Es importante que las entidades prestadoras nos brinden información sobre el procedimiento de reclamos, denuncias y sugerencias. Si bien es cierto, un reclamo, una denuncia y una sugerencia podrían nacer a partir de un incumplimiento de la entidad prestadora, y la entidad prestadora podría tener incentivos para no decirle al usuario cuál es el mecanismo correcto que debería seguir para llevar a cabo la presentación de reclamos, porque, digamos, eso lo afectaría directamente. Ellos están obligados a decirles a ustedes ante cualquier problema que se les presente. Por ejemplo, están en una carretera, se les presenta algún problema, hay un bache en la carretera de ustedes y los ha afectado directamente, quieren presentar un reclamo, se acercan a la oficina, a las oficinas que normalmente están en las estaciones de peaje y le preguntan: señor, ¿sabe qué he tenido este problema? Quiero presentar un reclamo. El trabajador que los atendió, para evitarse cualquier problema, podría tener incentivos para mandarlos al desvío, como se dice coloquialmente. Sin embargo, por esta norma, ellos están obligados a decirle exactamente cuáles son los pasos que ustedes tienen que seguir. Y si incumple esto, ellos son
pasibles de recibir algún tipo de sanción, ¿correcto? Luego se debe informar sobre las restricciones para el uso de las infraestructuras de transporte de uso público. Esto es lo que les comentaba. Cuando hay algún tipo de bloqueo de la carretera, ya sea por algún accidente de tránsito, ya sea por fenómenos naturales, la entidad prestadora o la concesionaria que administra la carretera les debe avisar a todos los usuarios a través de un medio de comunicación que sea masivo que la carretera se encuentra bloqueada o cerrada en tal o cual tramo. Esa es una obligación de las entidades prestadoras, informar sobre cualquier restricción para el uso de la carretera en este caso. Y también, ante el requerimiento de nosotros los usuarios, la entidad prestadora nos debe brindar información sobre su número de atención de usuarios, su número telefónico y su dirección de portal web. Estas son básicamente el tipo de información que se nos debe brindar a nosotros como usuarios que hacemos uso de las infraestructuras de transporte de uso público, ¿no? Ahora, ¿qué servicios encontramos en una carretera concesionada? Ojo, estos servicios que vamos a ver ahora no se encuentran, digamos, en todas las carreteras a nivel nacional. La mayoría sí cuenta con estos servicios, pero por el nivel de operación que tienen algunas, todavía no se brinda estos servicios, pero al final de cuentas se va a terminar brindando el servicio. Asimismo, también hay que tener en cuenta lo que establece el contrato de concesión. En algunos contratos de concesión no se establece que la entidad prestadora deba prestar algunos de estos servicios. Pero, en términos generales y en la mayoría de los casos, ¿qué servicios brindan las entidades prestadoras? Eso sí, todas, absolutamente todas, las carreteras concesionadas, las 16 que supervisa el OSITRAN, deben tener una central de emergencia. Una central de emergencia a la cual nosotros los usuarios podamos llamar ante cualquier problema que tengamos, ya sea mecánico o algún accidente de tránsito o algún problema en el carro como resultado del mal estado de la carretera. Ante estos problemas, todas las carreteras, las 16 carreteras que supervisa el OSITRAN, están obligadas a tener una central de emergencia, ¿correcto? Luego están los postes SOS. Los postes SOS es este mecanismo de comunicación instantánea con la central de emergencia que se encuentran en las carreteras cada 10 kilómetros. Cada 10 kilómetros las carreteras tienen la obligación de tener un poste SOS que nos va a permitir comunicarnos directamente con la central de emergencia. Luego, en caso de accidentes de tránsito, se debe prestar el servicio de atención médica. Luego, en el caso de cualquier problema mecánico, está el servicio de atención mecánica, que vamos a decirlo directamente es el servicio de grúa, ¿no? Y en la mayoría de los contratos de concesión está estipulado que el servicio de grúa es gratuito por los primeros 100 kilómetros. Después de los 100 kilómetros, la entidad prestadora podría cobrar algún proporcional a estos kilómetros adicionales que se están brindando. Pero la idea es que te traslade a la estación de servicio más cercana para que ahí el usuario pueda solucionar su problema. Y luego está la obligación de prestar servicios higiénicos en las estaciones de peaje, ¿correcto? Que, digamos, deberían ser servicios higiénicos adecuados para el uso del usuario. O sea, podríamos pensar que exigir que estos baños estén limpios y en buen funcionamiento sería una exquisitez, pero no, es una obligación de la entidad prestadora mantener los baños en buen estado, ¿no? ¿De qué manera la entidad prestadora nos va a brindar la información sobre los servicios que brinda? Nos lo puede brindar de forma personal a través de un counter de atención en las oficinas de las entidades prestadoras. Nos lo puede brindar a través de afiches, carteles, cartillas, trípticos que normalmente están pegados a lo largo de la ruta de la carretera que administran. Nos pueden avisar a través de la prensa escrita, radial o televisiva. Normalmente cuando hay algún bloqueo de carretera se informa a través de la prensa escrita, radial o televisiva. Nos pueden brindar información a través de la página web, que es un mecanismo que se utiliza bastante ahora, y a través de vía telefónica. Los usuarios también tienen derecho a presentar estos 3 tipos de comunicación con la entidad prestadora. Primero, tienen el derecho a brindar sugerencias. Todos los usuarios tienen derecho a brindar sugerencias para mejorar el desempeño de la entidad prestadora.
y por lo tanto, toda entidad prestadora tiene la obligación de recepcionar esas sugerencias. Sin embargo, estas sugerencias no tienen carácter vinculante. La entidad prestadora podría tomarlas como podría no tomarlas. Es simplemente una recomendación. No genera ninguna obligación por parte de la entidad prestadora. Lo que sí genera una obligación de respuesta por parte de la entidad prestadora son los reclamos y las denuncias. Los reclamos se presentan cuando hay un problema que nos afecta de manera directa, cuando afecta a un interés particular. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y las denuncias se presentan cuando hay algún problema que no nos afecta directamente, pero podría afectar a otro usuario. Es decir, cuando se afecta un interés general. Esto lo vamos a desarrollar más a profundidad para que quede un poco más claro en unas láminas más adelante. ¿Cuáles son los derechos que tienen los usuarios y que están vinculados a la prestación de los servicios? Los usuarios tienen derecho a recibir una atención adecuada cada vez que lo requiramos. Es decir, tenemos el derecho a llamar por teléfono, a acercarnos a algún módulo de atención de las entidades prestadoras y que se nos atienda de manera adecuada, que se nos dé las respuestas que nosotros requerimos, que se nos brinde la información de acuerdo a lo que tenemos derecho a recibir. Tenemos derecho a una calidad y cobertura del servicio adecuada. Las entidades prestadoras que administran las carreteras tienen la obligación de mantener estas en el mejor estado posible. Es decir, que no hayan baches, que no hayan, erosiones, ¿no? Y en el caso de que se presenten, repararlas en el menor tiempo posible. Esto es lo que se refiere a una calidad adecuada. Entonces, si es que la entidad prestadora que administra la carretera no mantiene bajo una calidad y cobertura del servicio adecuado la carretera que administra, ya está incumpliendo esta normativa, está violando uno de los derechos de los usuarios y por lo tanto se puede iniciar un procedimiento administrativo sancionador si es que no se demuestra que está haciendo las acciones necesarias para poder solucionar este problema de manera inmediata, ¿no? Por ejemplo, si transitamos por la carretera que va de Ancón a Petivilca, si somos usuarios constantes de esta carretera y siempre vemos que en la misma zona está el mismo bache, 1, 2, 3 meses y no lo resuelven, eso quiere decir que no hay ningún tipo de iniciativa por parte de la entidad de solucionarlo y por lo tanto está incumpliendo esta norma. No está satisfaciendo el derecho de los usuarios de tener una infraestructura de calidad. Tenemos derecho también a la seguridad. Tenemos derecho a la reparación de daños. Por ejemplo, si hacemos uso de una carretera concesionada y por efecto de algún inconveniente en la carretera, volvamos a poner el ejemplo, hay un bache en la carretera, pasamos por este bache, se rompe la dirección del carro, ¿correcto? Nosotros tenemos derecho, primero debemos presentar el reclamo. Y mientras el reclamo está en curso, podríamos, si se nos da la razón, podríamos exigirle a la entidad prestadora que repare los daños que ha ocasionado a nuestro vehículo, ¿correcto? Ese es un derecho que también está estipulado en esta normativa. Tenemos el derecho a no ser discriminado y tenemos el derecho a usar libremente cualquier infraestructura de uso público. Otros derechos que reconocemos a los usuarios de las infraestructuras de transporte de uso público es a recibir comprobante de pago. Cuando hacemos uso de las carreteras concesionadas, tenemos el derecho de exigir el comprobante de pago cada vez que pagamos nuestro peaje. Esa es una obligación que tienen las entidades prestadoras. Y tenemos derecho a formar parte de los consejos de usuarios. Los consejos de usuarios, ¿qué son los consejos de usuarios? Los consejos de usuarios son órganos consultivos que tiene el OCITRAN. Son grupos consultivos que se encuentran formados por representantes de los usuarios. Nosotros tenemos en estos momentos un total de 8 consejos de usuarios. Tenemos 4 consejos de usuarios de alcance nacional, que son consejos que están conformados por el tipo de infraestructura que supervisamos. En ese sentido tenemos un consejo de aeropuertos, un consejo de red vial o carreteras, un consejo de puertos y un consejo de vías férreas. Sí. ¿Esos consejos son formados por clientes intermedios o clientes finales? Nuestro consejo de usuarios
de red vial de carretera está formado básicamente por usuarios intermedios. ¿No? Ahí tenemos, por ejemplo, uno de los miembros es la UNT, la Unidad Nacional de Transportistas. Otro de los miembros que tenemos es CONUDFI también. Cada una de estas entidades presenta a un representante que es el que postula formar parte de los consejos de usuarios, ¿no? Y en realidad cualquiera de nosotros, cualquier usuario puede postular, ¿no? Normalmente en la página web de la institución se publica la convocatoria para elecciones, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos 4 consejos de usuarios de carácter nacional que están relacionados a cada una de las infraestructuras que supervisamos, y tenemos otros 4 consejos que son consejos de usuarios regionales. Tenemos un consejo de usuarios en Piura, otro consejo de usuarios en Arequipa, uno en Cusco y uno en el Oriente, que es el consejo de usuario de Loreto San Martín. En estos consejos de usuario, nosotros sesionamos normalmente 2 veces al año. Con cada uno de ellos sesionamos 2 veces al año. Y la idea es que en estas sesiones del consejo de usuarios, ellos nos puedan trasladar cuál es la problemática actual que están enfrentando estos usuarios, ¿no? ¿Qué es lo que los aqueja en ese momento para nosotros, como organismo regulador y dentro de nuestras competencias, poder tomar cartas en el asunto y dar soluciones, ¿no? Un ejemplo es que, por ejemplo, en los aeropuertos del norte del país y en parte de la selva, había un problema bastante serio, que en los aeropuertos no se estaba haciendo uso de lo que es la revisión de equipaje a través de rayos X. Entonces, no sé si ustedes habrán tenido la experiencia de bajar, por ejemplo, a Tarapoto, toda esa zona. Entonces, cuando uno iba a dejar su maleta al counter de atención, lo que hacían era, te abrían la maleta y te la revisaban manualmente para ver si llevabas algo indebido. No utilizaban rayos X. Entonces, ese problema salió en una sesión del Consejo de Usuarios, y nosotros en coordinación, a pesar de que no era un tema que esté bajo la supervisión de los CITRAN, coordinamos con la Dirección General de Aeronáutica Civil, se llevaron a cabo acciones de supervisión y se estipuló la obligación de las aerolíneas a utilizar las máquinas de rayos X para evitar la revisión manual de los equipajes. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tomamos conocimiento en las sesiones del Consejo de Usuarios y buscamos la manera de solucionar. Para nosotros es muy importante el trabajo que realizamos con las sesiones del Consejo de Usuarios, porque nos permite de alguna manera tomar conocimiento de hechos que normalmente no llegarían a nuestros oídos, a oídos del regulador, pero que existen. Y a través de los consejos de usuarios tomamos conocimiento de ello y llevamos acciones para poder solucionarlos. Ahora, los usuarios tienen un montón de derechos, como hemos visto, pero también tienen algunas obligaciones. Y una de las obligaciones es pagar la tarifa establecida. Es decir, nosotros tenemos la obligación de pagar los peajes en las carreteras concesionadas. Tenemos la obligación de mantener una conducta debida al utilizar la infraestructura de transporte de uso público, y tenemos la obligación de conservar la infraestructura, de no dañarla, de no realizar acciones que vayan en desmedro de las inversiones que han realizado las entidades prestadoras. Esas son nuestras obligaciones como usuarios, ¿no? Ahora vamos a pasar a hablar de los mecanismos para la defensa de los derechos de los usuarios. Pero antes, quisiera saber otra vez si alguno de ustedes tiene alguna duda o una consulta sobre lo que son los derechos y las obligaciones, algo que no les haya quedado claro para poder, digamos, extender el comentario al respecto. A ver, en el caso de las carreteras concesionadas, si se sufre algún daño por un tema climatológico o, digamos, geográfico, que no es responsabilidad de la entidad prestadora, ahí no hay una obligación de reparación de daños. Es más, las entidades prestadoras no cuentan con seguros de protección a los usuarios en casos de desastres naturales, ¿no? Sí cuentan con seguros para proteger la infraestructura, pero no para proteger a los usuarios, ¿no? Y eso es una recomendación, o sea, a raíz del fenómeno del Niño, o del fenómeno del Niño costero, toda la destrucción que se ocasionó este año, nosotros como CITRAN hemos enviado una comunicación al Ministerio de Transportes y Comunicaciones sugiriéndole la posibilidad de que en los contratos que ya están suscritos, en los contratos de concesión ya suscritos, y en los venideros se considere la obligación de que las entidades prestadoras contraten un seguro para proteger a los usuarios ante desastres naturales.
Nosotros hemos ya realizado esa sugerencia a través de una carta dirigida al Ministerio. Esperamos que se acoja, ¿no? en algún momento, porque nosotros como Citran no tenemos la competencia para obligar al concesionario a que tome esos seguros. El responsable sería el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? No sé si tienen... Sí. El tema del pago el pago de la tarifa establecida, ¿la Ocitran también participa se puede decir, en la creación del peaje con las 16 carreteras concesionadas? En ese caso sí, nosotros nos encargamos de regular las tarifas. Nosotros nos encargamos también de supervisar cómo se calculan esas tarifas. Ahora, hay que tener en cuenta algo. En el caso de, todas las infraestructuras cobran algún tipo de tarifa, ¿no? Las carreteras cobran lo que es el peaje, en el aeropuerto se cobra lo que es el TUA, aunque ahora no lo sentimos de alguna manera porque está incluido en el pasaje, ¿no? En las navieras, en los puertos se cobran más de 200 tipos de tarifas ahí en los puertos. No solamente hay una tarifa, sino hay casi 200, 300 tipos de tarifas. Y en las vías férreas se paga lo que es el pasaje, ¿no? Ok, estos tipos de tarifas se ajustan anualmente, todas estas se ajustan anualmente. ¿Y por qué se ajustan? Porque como las inversiones se realizan en dólares, el cálculo de la tarifa también se hace en dólares y se aplica un tipo de cambio. ¿Para qué? Para que nosotros, que no ganamos en dólares y no pagamos en soles, podamos pagar las tarifas en soles, ¿correcto? Entonces, este tipo de cambio anualmente tiene variaciones. Asimismo, hay variaciones también por la tasa de inflación. Entonces, en los contratos de concesión está estipulado que anualmente se hace un reajuste de la tarifa por efectos inflacionarios y por efectos del tipo de cambio. Por eso es que anualmente los peajes varían, los peajes cambian de tarifa, y es por este ajuste del tipo de cambio y de la inflación, ¿no? Pero estos ajustes, estos cambios tienen que ser avisados con la debida anticipación a los usuarios. Nosotros en Ocitran desde este año estamos publicando en el portal del usuario con más o menos unos 5 o 6 días de anticipación las tarifas que van a ir cambiando, ¿no? Es más, hemos publicado, a principio de año hemos publicado una relación de cuáles son las tarifas que van a cambiar este año, en qué carreteras y en qué fechas aproximadamente va a estar cambiando la tarifa. Digital, por un transporte seguro y de calidad. Hola amigos, soy Giselle Collao. Quiero saludar a todos los televidentes de T-Vial. Recordarles lo importante de cruzar por el paso de peatones, de ceder siempre el sitio cuando van en transporte público y de montar bicicleta. Es una gran alternativa, una forma de hacer deporte y también de transportarse por la ciudad. Recuerden que están en redes sociales, en Facebook, en Twitter, que pueden verlos a través del canal de YouTube. Seguridad vial, seguridad para tu vida. T-Vial.
transporte seguro y de calidad. Hola, ¿cómo están? Soy Germán Ramírez, ¿no? De seguro me has visto en BBQ. Todo por la fama, ¿no? Amigo, te doy un consejo. Muchas veces los accidentes de tránsito no son culpa del que maneja, sino son culpa del peatón. Así que, chino, ponte las pilas, tante mosca y cumple las reglas. Un abrazote, un besote para las chicas y nada más. Ahí nos vemos. Como yo les comentaba, nosotros no podemos tomar partido por ninguno de los tres actores de las infraestructuras de transporte de uso público, pero sí podemos brindar normas de protección. En este caso, nosotros hemos dado normas que establecen mecanismos para que los usuarios se puedan defender a sí mismos ante la presencia de cualquier incumplimiento por parte de las entidades prestadoras. ¿Cuál es el marco normativo de estos mecanismos de defensa? Tenemos el Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de los CITRAN. Este reglamento es tomado como base para por las entidades prestadoras para establecer sus propios reglamentos. O sea, acá nosotros tenemos un reglamento general, que es el Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias, y cada entidad prestadora elabora su propio reglamento, que es muy parecido al de nosotros. Luego está el Reglamento de Usuarios de la Infraestructura Vial, Ferroviaria y el Sistema Eléctrico de Transporte Masivo y los contratos de concesión en donde se establecen los mecanismos de la presentación de denuncias, que es el otro mecanismo para defender derechos. Vamos a hablar primero de lo que es el procedimiento de reclamos. Y acá es donde vamos a detallar qué cosa es un reclamo y lo que yo les comentaba hace unas láminas anteriores, que los reclamos se presentan cuando hay un interés particular que defender, ¿no? El reclamo es una solicitud que se presenta por un usuario de las infraestructuras de transporte público, en este caso por un usuario de una carretera concesionada, ya sea usuario final o usuario intermedio. Es decir, yo que voy manejando mi carro particular, tengo algún problema, puedo presentar un reclamo. Ustedes que son transportistas, los que manejan los vehículos o los que administran a la empresa de transporte, también tienen el derecho de presentar reclamos ante cualquier incumplimiento por parte de la entidad prestadora. ¿Qué es lo que busca un reclamo? Lo que busca un reclamo es satisfacer un interés particular, es decir, cuando se ha cometido algún incumplimiento y que nos afecta de manera particular como usuarios, lo que busca un reclamo es satisfacer ese interés particular. Está vinculado a los servicios que brinda la entidad prestadora. Como les decía, yo como usuario de un servicio de transporte, por ejemplo, yo utilizo alguna empresa de transporte que me va a llevar hacia Barranca, por ejemplo, ¿no? Y tengo un problema, pero ese problema es responsabilidad de la empresa de transporte, yo no le puedo presentar ese reclamo a quien administra la infraestructura, sino lo tengo que presentar a la entidad de transporte, a la empresa de transporte, ¿no? Y por lo tanto ese no sería un servicio vinculado a la entidad prestadora. Por lo tanto, si tengo algún problema con la empresa de transporte que me está brindando el servicio, eso no correspondería presentarlo ante la entidad prestadora que administra la infraestructura. El reclamo, en primera instancia, o sea, como primer canal por donde se presenta, es ante la entidad prestadora. Es decir, si ustedes tienen algún problema utilizando una carretera concesionada, a quien le deben presentar primero el reclamo es a la empresa que administra esa concesión. ¿Correcto? Y nosotros, como CITRAN, somos la segunda instancia. Es decir, si ustedes presentan su reclamo por primera vez y la empresa lo resuelve de manera negativa para ustedes, es decir, ustedes no están de acuerdo con lo que ha resuelto la entidad prestadora, se lo van a presentar nuevamente, pero en este caso quien resuelve ya no es la empresa, sino es OCITRAN. Por eso es que nosotros somos la segunda instancia a través de nuestro Tribunal de Solución de Reclamos y Controversias. ¿Cuáles son las materias? O sea, ¿qué temas pueden ser objeto de un reclamo?
Facturación y cobro de servicio por uso de la infraestructura. Es decir, si en alguna estación de peaje nos cobra más que la tarifa establecida y publicada, eso es materia de un reclamo, ¿no? Se dan casos en que a veces sí hemos recibido información de que, a pesar de que hay una tarifa establecida, algún empleado de la entidad prestadora se ha querido pasar de vivo y ha querido cobrar más peaje. Entonces, en ese sentido, corresponde que se presente un reclamo, ¿no? Otro materia reclamable es la calidad y oportuna prestación de servicios, que son responsabilidad de la entidad prestadora. Hablemos de un reclamo de calidad. El ejemplo reiterativo: la pista no está en buen estado, nos provoca algún daño a nosotros, ya sea material o físico, porque por algún bache en la pista también podemos tener algún daño físico. Corresponde presentar un reclamo por calidad. Otro ejemplo, en lo que corresponde a oportuna prestación de servicios: hay un accidente, o sea, chocamos con otro carro, llamamos a la central de emergencia. La central de emergencia, que se supone debe estar operativa a las 24 horas, nunca nos responde. Esa es materia de reclamo. O si nos responde y nunca nos envía el auxilio mecánico o el auxilio médico que hemos requerido, nunca llegó a enviarlo, eso también es materia de reclamo. Un poste SOS que está ubicado cada 10 kilómetros, como hemos visto anteriormente, queremos hacer uso de él y no funciona, también es materia de reclamo, ¿correcto? Luego, defectos en la información proporcionada a los usuarios. Lo que le mencionaba: si no se nos brinda información adecuada sobre las tarifas, sobre los servicios o sobre el procedimiento de reclamos o de denuncias, podemos presentar un reclamo. Por ejemplo, si vamos en un peaje y le decimos a la señorita que tiene el peaje: necesito que alguien me dé información sobre cómo presentar un reclamo porque unos kilómetros atrás he tenido un problema, y nos manda el desvío, no nos da la información correcta, podemos presentar un reclamo por eso. Luego, un reclamo por daños o pérdidas en perjuicio de los usuarios es lo que le comentaba, ¿no? Presentamos un reclamo cuando nuestro vehículo o nosotros hemos sufrido algún daño o perjuicio por algún acto o alguna acción derivada de los servicios prestados por las infraestructuras de transporte de uso público, en este caso, y el interés de ustedes en las carreteras. Podemos presentar un reclamo de daños o pérdidas en perjuicio de los usuarios. El resultado de este reclamo, si nos dan la razón, ahí podríamos nosotros solicitar que se nos dé una reparación. Para esta reparación puede ser llegar a un acuerdo directo con la entidad privada, puede ser a través de un centro de arbitraje o ya puede ser por la vía judicial. Pero siempre que en el reclamo, ya sea en primera o en segunda instancia, tengamos una respuesta favorable hacia el usuario. Luego tenemos reclamos relacionados con el acceso a la infraestructura o que limitan el acceso individual a los servicios de responsabilidad de las entidades prestadoras. Es decir, si a nosotros como empresas de transporte por ahí alguien nos prohíbe hacer uso de cierta carretera, corresponde presentar un reclamo. Nos prohíben hacer el uso de alguna carretera concesionada, obviamente, ¿no? Y luego el condicionamiento de la atención del reclamo al pago previo de la retribución facturada. El ejemplo que les daba hace un rato: en alguna estación de peaje les quieren cobrar de más y ustedes saben que esa no es la tarifa y quieren presentar un reclamo, pero les dicen: ok, ya, yo te voy a aceptar tu reclamo, pero primero paga lo que te estoy pidiendo. Eso está totalmente prohibido. La presentación de reclamos no está condicionada a ningún tipo de pago. La presentación de reclamo es gratuita. Y si estamos reclamando el pago de tarifa que se nos está haciendo, no nos deben exigir pagar esa tarifa de peaje para poder recién recepcionar nuestro reclamo. Eso es una violación a los derechos de los usuarios, finales intermedios, y corresponde que se presente un reclamo al respecto. ¿Por qué causales un reclamo puede ser declarado improcedente? Porque un reclamo puede tener tres tipos de declaración. Puede ser declarado infundado, que es cuando no se nos da la razón. Puede ser declarado fundado, que es cuando el usuario tiene la razón. O puede ser declarado improcedente. Improcedente es que ni siquiera te aceptan el reclamo. ¿Y en qué condiciones o bajo qué características nuestro reclamo puede ser declarado improcedente? Cuando hay una falta de interés legítimo de quien presenta la denuncia. Por ejemplo, si la empresa de transportes A quiere presentar un reclamo por un hecho que ha afectado a la empresa B, eso es improcedente. El que tendría que presentar el reclamo es la empresa B. Falta de competencia del órgano ante el cual se acude, como les mencionaba.
si queremos presentar un reclamo ante la empresa que administra la autopista del Sol, la que va de Trujillo a Piura, si queremos presentar un reclamo porque nos han tratado mal en una estación de servicio ubicada en la ruta de la carretera, esa no es una responsabilidad de la entidad prestadora. O sea, el grifo que esté ubicado es totalmente independiente de la infraestructura. Entonces, eso también sería declarado un reclamo, eso también sería declarado como un reclamo improcedente. En los aeropuertos se presenta bastante de esta casuística, porque normalmente los usuarios confundimos y pensamos que, por ejemplo, si tenemos algún problema en una de las tiendas que está ubicada, digamos, en el aeropuerto Jorge Chávez, en una de las tiendas que vende café, que está ubicada adentro, si tenemos algún problema, nosotros pensamos que el reclamo se lo tenemos que presentar al aeropuerto, al quien administra el aeropuerto, pero no es correcto. A quien se lo tenemos que presentar es al mismo centro comercial, al mismo comercio que ha cometido el abuso o que ha cometido la infracción, ¿no? Entonces, en esos casos son declarados improcedentes porque no son competencia de la entidad prestadora resolver ese tipo de reclamos. También se declaran improcedentes cuando hay una falta de conexión entre los hechos y la petición formulada. Es decir, cuando presentamos un reclamo decimos que se ha suscitado el problema A, pero nosotros pedimos que se nos resarza ese problema de una manera que no está directamente conectada, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tenemos un accidente en la carretera como resultado de algún incumplimiento de la entidad prestadora y el carro se nos malogra, por eso tenemos derecho a pedir que se nos resarza el daño del daño que se ha ocasionado en ese accidente. Pero, por ejemplo, si previamente ya tenemos nuestro carro con un choque previo, no podemos exigir que se nos repare también ese daño que ha sido suscitado por un hecho anterior. También se declara improcedente cuando el reclamo es presentado fuera de plazo. Ahora vamos a ver cuáles son los plazos que están estipulados para presentar un reclamo. Cuando la petición resulta jurídica o físicamente imposible, y también cuando el objeto de reclamo no se encuentre tipificado entre los supuestos del reglamento, es decir, cuando se encuentre fuera de estas materias reclamables. Este es el procedimiento de reclamos. Hay un hecho, un incumplimiento que nos afecta directamente y nosotros tenemos un plazo de 60 días desde que ocurrió el hecho para presentar el reclamo, es decir, casi 2 meses para presentar un reclamo desde que ocurrió el hecho que nos ha ocasionado algún tipo de inconveniente. Luego hay un plazo máximo de 15 días, que de acuerdo a la complejidad del caso puede extenderse hasta 30 días, en el cual la entidad prestadora debe emitir su resolución, su respuesta al reclamo presentado, ¿no? Y acá tenemos 2 opciones. Tenemos la opción de que el reclamo sea declarado a nuestro favor, o sea que sea un reclamo fundado, en el cual nosotros como usuarios nos vamos a quedar tranquilos y ya ahí acaba el procedimiento de reclamos. Pero tenemos la segunda opción, que el reclamo sea declarado infundado o en contra de las pretensiones del usuario. Y aquí se presentan 2 vías, una más utilizada que la otra, ¿correcto? Porque tenemos la vía de la reconsideración. Para presentar un recurso de reconsideración, nosotros tenemos que agregar nuevas pruebas del incumplimiento. Normalmente esto no ocurre porque nosotros no disponemos de toda la información, que es lo que les comentaba al principio. Entonces, muy difícil que podamos presentar nuevas pruebas que sustenten nuestro reclamo inicial. Pero si existieran nuevas pruebas que nos den la razón a nosotros como usuarios, podemos presentar un recurso de reconsideración y este recurso de reconsideración lo va a responder la entidad prestadora en base a las nuevas pruebas. Luego está la otra opción, que es la opción de la apelación. Aquí no se necesita presentar nuevas pruebas, simplemente se necesita presentar, digamos, es como si presentáramos nuevamente el reclamo para que sea revisado, pero ya no por la entidad prestadora, sino por el OCITRAN. Y esto es lo que se conoce como la segunda instancia, ¿correcto? La apelación igual se presenta ante la entidad prestadora, pero solo se presenta, porque la entidad prestadora tiene la obligación de esa apelación dársela al OCITRAN para que el OCITRAN, a través de su tribunal, pueda resolver, ¿correcto? Estos son los recursos de reconsideración, los plazos, ¿no? Tenemos 15 días para notificar
la entidad prestadora tiene 15 días para notificar la decisión tomada a través, ante la presentación del recurso de reconsideración. El recurso se presenta ante quien dictó la decisión, es decir, ante la entidad prestadora. Se sustenta con nuevas pruebas y aquí sí existe lo que es el silencio administrativo positivo. Si después de los 15 días no tenemos respuesta, damos como a favor nuestro la reconsideración y por lo tanto el reclamo a nuestro favor. En un recurso de apelación hay 15 días para notificar la decisión, se presenta ante quien dictó la decisión, o sea, se presenta ante la entidad prestadora, pero en este caso no es la entidad prestadora la que resuelve, porque la entidad prestadora lo que hace es que toma esa apelación e inmediatamente se la lleva al OCITRAN para que el OCITRAN pueda resolver esa apelación, ¿no? ¿Y en qué se sustenta esta presentación de apelación? En una diferente interpretación de pruebas, cuestiones de puro derecho, o sea, ustedes por puro derecho nomás, si no están de acuerdo pueden presentar la apelación, no necesitan nuevas pruebas, no necesitan nada, vuelven a presentar su reclamo pero como una apelación, y en el caso de que haya existido una declaración de nulidad de su reclamo por parte de la entidad prestadora. Esto es a detalle lo que es el procedimiento en segunda instancia. La apelación ingresa y es atendida, se evalúa la apelación, hay una audiencia de conciliación y vista de la causa donde tanto el usuario como la entidad prestadora van a presentar sus alegatos y se resuelve la apelación. El OCITRAN resuelve la apelación. Resuelve la apelación expidiendo una resolución y se notifican a las partes interesadas y se da por concluido el procedimiento. Luego de esto, ya la vía administrativa se encuentra agotada, o sea, hasta acá nomás es la participación del OCITRAN. Si ustedes quisieran seguir insistiendo con el tema, porque creen que ustedes tienen la razón, ya lo que queda es la vía judicial. ¿Qué es la queja? La queja es un recurso relacionado al procedimiento de reclamos, ¿no? Y la queja se presenta cuando hay defectos en la tramitación del expediente. Por ejemplo, cuando a ustedes se le declara improcedente un reclamo, pero no cumple con ninguna de las condiciones que hemos visto previamente, ustedes tienen el derecho de presentar una queja. Ustedes se quejan porque la entidad prestadora no está cumpliendo con el debido proceso, con el debido procedimiento de reclamo. Ahí corresponde presentar una queja. También corresponde cuando se deniegue injustificadamente la concesión de los recursos de apelación y o reconsideración. Es decir, si ustedes presentaron un reclamo, le declararon infundado, o sea, no les dieron la razón, y ustedes están yendo a presentar una apelación o un recurso de reconsideración, y la empresa les dice, ¿sabes qué? No te voy a aceptar eso, ustedes ahí tienen que presentar una queja. Las quejas las ve directamente el OCITRAN, porque son incumplimientos a una normativa que nosotros hemos emitido. Entonces, si no les quieren aceptar su apelación o su recurso de reconsideración, lo que corresponde ahí es que ustedes presenten una queja. Y también se presenta cuando se conceden dichos recursos contraviniendo la norma, cuando no se cumple con el debido proceso. Ahora, el otro mecanismo que tenemos es el procedimiento de denuncias. El procedimiento de denuncias sí permite que nosotros como usuarios hagamos saber al OCITRAN o a la entidad prestadora algún incumplimiento del contrato de concesión o de alguna norma específica, pero que no nos afecta directamente a nosotros, sino que podría afectar o que ha afectado a otros usuarios. En este caso sí se permite presentar lo que se conoce como una denuncia. Las denuncias son recibidas por la Gerencia de Atención al Usuario y aquí nosotros atendemos al usuario, primero lo orientamos sobre el problema que está teniendo y después recepcionamos la denuncia, canalizamos la denuncia. ¿Por qué los orientamos en un principio? Porque a veces nos quieren presentar denuncias que no van a terminar en un procedimiento administrativo sancionador porque no corresponden a las competencias del OCITRAN o porque simplemente son problemas que se han suscitado y que ya han sido previamente informados a la institución. Luego hay un proceso de instrucción que está a cargo de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. La Gerencia de Supervisión y Fiscalización tiene jefaturas de contrato, así se llaman a las jefaturas que están encargadas de cada una de las concesiones, de cada una de las infraestructuras que supervisamos. Hay una jefatura de aeropuertos, una de puertos, una de carreteras y una de vías férreas.
Entonces, la gerencia de supervisión y fiscalización, luego que la gerencia de atención al usuario recibe la denuncia, se la traslada a la gerencia de supervisión y la gerencia le pide a la jefatura de contrato, por ejemplo, si es un problema de carreteras, le pide a la jefatura de contrato de red vial que revise el caso y que haga las investigaciones correspondientes. Si se encuentran indicios de incumplimiento, esto es trasladado a la jefatura de fiscalización y la jefatura de fiscalización ya lleva a cabo lo que se conoce como un procedimiento administrativo sancionador, donde se va a llevar a cabo una investigación más profunda del hecho suscitado y podría terminar en la aplicación de una sanción. Las materias y los plazos para la presentación de una denuncia. El incumplimiento del hecho que se ha denunciado puede referirse tanto a una obligación contenida en el contrato de concesión o en la normatividad vigente, que es lo que le mencionaba al principio. El denunciante no está obligado a demostrar que ha sufrido un daño ni la existencia de una relación de causalidad, que ya también se lo había mencionado. O sea, no es necesario demostrar que ese incumplimiento nos afecta directamente, basta con que nosotros seamos testigos de que se está incumpliendo la normativa para poder presentar la denuncia, ¿no? De conformidad con el artículo 233 de la ley 27444, la facultad de OSITRAN para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe a los 4 años, computados a partir de la fecha en que se cometió la infracción o desde que cesó. Es decir, desde que se presente esta infracción, tenemos un plazo de 4 años para tomar cartas en el asunto. O sea, es un plazo bastante extenso. O sea, no es que nos vamos a demorar 4 años en resolver, por si acaso, sino que, o sea, tenemos 4 años para hacer algo, para tomar conocimiento y empezar el procedimiento de sanción. Ese es el procedimiento de la denuncia, ¿no? Se presenta un hecho, materia de denuncia, cualquier persona natural o jurídica podría presentar esta denuncia. Esta denuncia es presentada al OSITRAN y el OSITRAN le comunica a la entidad prestadora que hay una denuncia en su contra. La entidad prestadora va a presentar descargos en un plazo establecido o puede que no presente descargos. En cualquiera de los dos casos, igual el OSITRAN va a realizar investigaciones o indagaciones pertinentes para poder establecer que efectivamente este incumplimiento se ha realizado. De existir un incumplimiento sancionable, se evalúa el inicio de un procedimiento administrativo sancionador que terminará en la imposición de multas y sanciones respectivas. Pero si no existe un incumplimiento, se comunica al denunciante que de las investigaciones no se ha determinado que la entidad prestadora haya cometido algún tipo de incumplimiento. Y ahí es donde concluye la denuncia. Entonces, este es un mecanismo, como comentaba hace un rato a uno de los participantes que me estaba comentando, este es uno de los mecanismos que tiene el OSITRAN para poder tomar conocimiento de incumplimientos que están cometiendo las entidades prestadoras. En el caso de ustedes, incumplimientos de aquellas entidades que administran las carreteras concesionadas. Nosotros tenemos supervisores in situ en todas las carreteras a nivel nacional. Nuestros supervisores in situ son personas que viven en la zona y que diariamente están transitando por toda la ruta de la carretera viendo si hay algún incumplimiento, algún desperfecto, algún problema que afecte a los usuarios. Sin embargo, y como sucede en muchos casos, a estos supervisores se les puede pasar algo, ¿no? Y en el caso de que se les pueda pasar algún incumplimiento, para eso están ustedes los usuarios y para eso tienen este mecanismo, que ojo, este mecanismo si ustedes lo requieren es totalmente anónimo, o sea, nadie va a saber quién presentó la denuncia si es que ustedes nos dicen que quieren mantener en reserva su nombre. Nadie va a saber quién ha presentado la denuncia, solamente nosotros, y nosotros nos encargamos de resguardar esos datos de manera adecuada. Y este es uno de los mecanismos que tenemos nosotros para poder tomar conocimiento de los incumplimientos que están llevando a cabo las entidades prestadoras, ¿correcto? Estas denuncias pueden ser presentadas a los OSITRAN a nuestra línea gratuita, que es el 0800 11004. También puede ser presentada a través de nuestro portal del usuario, donde tenemos un formato específico para que puedan presentar sus denuncias. Inclusive pueden presentar, en la página web pueden subir videos o fotos o lo que deseen que demuestren el incumplimiento de la entidad prestadora. Estas son las diferencias entre un reclamo y una denuncia. En la denuncia no es necesario acreditar que se ha afectado un interés particular. En el reclamo sí es necesario acreditar que el incumplimiento nos está afectando directamente. Solo se informa sobre la conducta que constituye un incumplimiento legal o contractual.
pero en el caso del reclamo el usuario es parte del procedimiento, ¿correcto? En la denuncia no, el usuario no es parte, o sea, quien denuncia no es parte del procedimiento, por eso es que su nombre o sus datos personales pueden ser mantenidos en reserva. Si OCITRAN verifica que lo que ustedes han denunciado es información veraz, entonces corresponde iniciar un procedimiento administrativo sancionador, para lo cual se sigue el procedimiento establecido en nuestro reglamento de infracciones y sanciones y que les comentaba podría terminar en la imposición de una multa o en acciones correctivas. Este año y el año pasado, nosotros como parte de nuestros procedimientos administrativos sancionadores, nos dimos cuenta que en dos carreteras concesionadas se estaba cobrando de manera excesiva. Una de ellas fue Covisol y la otra, si no me equivoco, fue una de las IRSAs, la IRSA Norte. Y nosotros iniciamos un procedimiento administrativo sancionador y como resultado se dio un procedimiento de devolución a todos los usuarios a los cuales se les había cobrado en exceso, ¿no? Para lo cual se inició todo un procedimiento y se publicaron las placas de los autos que habían pagado estos peajes en exceso y se procedió a devolver estos montos, ¿no? Normalmente nosotros estamos comunicando en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en nuestra página web, nuestro portal del usuario, estamos comunicando cuando hay este tipo de devoluciones de peajes. Así que si hacen uso de estas carreteras, deberían estar atentos porque ahí nosotros publicamos cuando ha habido cobros en exceso de peajes. Nosotros a través de las denuncias buscamos que la conducta infractora se enmiende y de corresponderse de una sanción. En un reclamo no buscamos sancionar la conducta, simplemente buscamos que se satisfagan las pretensiones del usuario que ha presentado el reclamo. Y como les comentaba, las denuncias nos ayudan a nosotros a ejercer nuestra función fiscalizadora y sancionadora. Eso sería todo. Estos son nuestros canales de comunicación, nuestro portal del usuario, esta es la dirección de nuestro portal del usuario, este es nuestro correo al cual también nos pueden presentar denuncias o nos pueden presentar cualquier duda que tengan para nosotros orientarlos. Esta es nuestra línea gratuita, no hay ningún costo por llamar y pueden encontrar información importante también en Facebook, en Twitter y videos educativos en el YouTube. Ahora, ustedes han dado un test al inicio para saber qué tanto conocían de los OCITRAN. Ahora les estamos repartiendo la misma prueba exactamente y esperamos que hayan aprendido algo. Hoy aprendimos que OCITRAN es un ente regulador independiente técnico cuya principal función es supervisar y regular la infraestructura de transporte de uso público, particularmente supervisar todo lo que está estipulado en los contratos de concesión. Además, conocimos cuáles normas establecen los derechos de los usuarios y los mecanismos que disponemos para hacer valer esos derechos. Los esperamos la próxima semana con un interesante taller sobre manejo